casa del Señor. Aleluya, es un gozo tenerlos. ¿Cuántos están gozosos? Aleluya. ¿Cuántos saben, aleluya, que el Señor está en ese lugar? Bendito sea Cristo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Vamos, hermanos, bendito sea el Señor. Aleluya. Al libro de los Hechos, capítulo 13. Bendito sea Cristo. Bendito sea el Señor, alábale. Capítulo 13, versículos del 1 al 3. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor, aleluya. Vamos a darle lectura fuerte, con pausa, con hambre, aleluya, y con gozo. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra así, juntos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había asignado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Tome su lugar. amén, gloria a Cristo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo habla? Aleluya. Alabado sea Cristo. Y si el Espíritu Santo habla, bendito sea el Señor, es porque dentro del plan de Dios, bendito sea Cristo, dentro del gran plan de Dios, el Señor ya había establecido el tiempo un poco atrás, aleluya, donde Él subió a la cruz, bendito sea el Señor, donde ningún poder lo sometió, donde Él voluntariamente, por amor por ti, por amor por amor que aquel nadie cree, por amor del más vil pecador, por amor a ese y por amor al más pulcro ser humano en esta tierra, por amor subió Él a la cruz. Y por amor Él no bajó de esa cruz. Alabado sea Cristo. Porque si no bajó de esa cruz, aleluya, es para que tú y yo hoy tuviéramos la dicha de sentir que el Espíritu Santo se mueve en las congregaciones. Es para sentir que el Espíritu Santo, y no solamente para sentir, para disfrutar, para gozarse con las promesas de Cristo Jesús, aleluya, a través del sentir y del mover del Espíritu Santo. Este evento, aleluya, donde marcó mi vida, bendito sea el Señor, hermanos, donde en mis debilidades, en mis flaquezas, vuelvo a ese momento donde el Señor decía: Señor, consumado es. Señor, ya hice lo que tenía que hacer. Señor, recibe mi espíritu. Señor, que te conozcan, Señor, para que tengan la vida eterna. Y esto es como un preludio para poder entender, aleluya, lo que va a hacer ahorita. Bendito sea el Señor. El Señor decía al Padre, bendito sea el Señor, como dice el Evangelio, que ahí en la cruz del Calvario, bendito sea el Señor, Él platicaba con su Padre dentro de su agonía. ¿Cuántos platican con el Padre en su agonía? Aleluya. Dentro de su carga, dentro de la prueba extrema que nuestro Señor Jesús cargó sobre sus hombros, Él platicaba con el Padre porque sabía que era el único que podía consolarlo. Porque sabía que era el único que podía, aleluya, entenderlo. Porque sabía que era el único que tenía el poder para levantarlo de entre los muertos. Bendito sea el Señor. Por eso el Señor Jesús, aleluya, entregó su vida hasta el final. Y estoy hablando como en la calidad del ser humano que Jesús era.
Y por eso Él dice, aleluya, en esa calidad que nos representa a ti y a mí, sabiendo y confiando que su Padre le iba a levantar de entre los muertos, bendito sea Cristo. Él dijo: Padre, dentro de mi agonía, yo te pido que los perdones, y te pido, Padre eterno, que no les tomes en cuenta este error. Así como el Padre está pidiendo por nosotros día con día, cuando tú y yo fallamos, Padre, no le tomes en cuenta ese error. Padre, no le tomes en cuenta, Señor, aleluya, aunque el mundo quiera condenar, aunque la gente, la visión carnal quiera comparar, y en su limitación y en su ignorancia, en lugar de amar, condene, yo te pido, Padre, que tú no le tomes en cuenta ese error. Yo subí a la cruz, Padre eterno, y ahí te dije: perdónanos y que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti para que tengan la vida eterna. Y Él hablaba en su calidad de hombre, entregándose a sí mismo. Padre, yo pagué por ellos. Padre, dales la vida eterna, ábrele sus ojos. Y ahí comienza una historia que te trae aquí. Ahí comienza, aleluya, la historia de amor que jamás nadie podrá escribir, porque fue una vez y para siempre. Alabamos al Señor. Y eso, ese grandísimo poder, bendito sea el Señor, ese grandísimo acontecimiento que sucedió allá y que aún ni el ateo puede negar, que es patente, que es historia, que es verdad, que es, aleluya, poder. Bendito sea el Señor. Hoy nos hace entender, y darnos que tu presencia en este lugar, hablo de ti, tiene un sentido sin igual. Que tu mover, que tu creer, que tu decisión de servir a Dios hoy aquí tiene un lugar, aunque no le puedas ver. Bendito sea Cristo. Si nosotros le hemos hecho sin haber entendido qué pasó en la cruz del Calvario, no le vamos a entender. Si tú quieres tomar la Biblia y quieres entenderla sin haber entendido el punto medular de lo que pasó en la cruz del Calvario, tú no vas a entender nada. Pero si tú, aleluya, abres tu corazón y entiendes este punto importante, este parteaguas que sucedió en la cruz del Calvario, tú vas a poder entender por qué estos discípulos perseveraban en lo que perseveraban. Si hoy estamos aquí, es porque Jesús venció en la cruz del Calvario. Es porque nosotros creemos no por nuestro entendimiento, sino por su gracia, que el Señor Jesús vino a morir por amor a nosotros, y por amor no bajó de esa cruz. Dijo: ¿acaso no crees que puedo orar a mi Padre y que venga legiones de ángeles y que me guarden, Pedro? Por favor, Pedro. ¿Acaso no crees que puedo orar a mi Padre? ¿Acaso no crees que puedo dar la palabra y reprender y disipar las tinieblas que te rodean? Hijo, hay un plan. Hay un plan. Y los apóstoles entendieron que dentro de todo esto, bendito sea el Señor, ya no veían a Cristo físicamente. Ya había pasado todo este acontecimiento que marcó sus vidas, donde el Señor, para honra y gloria, aleluya, del Padre, se levanta como había dicho. Y ahí cambió todo. Entregó su vida por amor, aleluya, y recibió toda glorificación del Padre, y el Padre lo levantó y se le aparece a los discípulos y confirma, aleluya, el plan, y les dice: va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en ese venir del Espíritu Santo, aleluya, pasa el tiempo hasta que Él venga. Y aquí empieza a mover lo que tú y yo estamos viviendo en estos días. Lo que tiene, aleluya, precedente en lo que vamos a ver. Dice que los apóstoles
estaban, aleluya, en Antioquía, estaban profetas y maestros, estaban reunidos. Bernabé, Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manahem y Saulo. Había un grupo de personas, aleluya, que estaban guardando la promesa de Dios. Unos que quizá vieron personalmente a Cristo, que vieron el sacrificio, otros que estuvieron muy seguramente en el día del Pentecostés, aleluya, donde el Espíritu Santo, aleluya, descendió como Jesús se los había dicho antes. Pero esos días pasaron. Sin duda, aleluya, hubieron muchos acontecimientos en la vida de todos estos varones que fueron presencialmente testigos del mover del Espíritu Santo. Pero sabes, ellos fueron poco a poco discerniendo que lo que Jesús les había dado, alguien se los quería quitar. Y fueron entendiendo ellos que las palabras del Maestro, cuando decía él, perseverad, estar preparados, velad y orad, tenía mucho sentido. Porque iba a venir alguien que quería arrebatarles tanto el gozo como las promesas y la salvación. Pero ellos entendieron algo, que tenían que mantener una vida donde se ministrara al Señor. Y ese es el punto que hoy te quiero hablar, aleluya. Estaba yo leyendo la palabra en estos días y de repente me encuentro con esta parte y digo, Señor, ¿por qué estos apóstoles, por qué estas personas que estaban caminando con tu Espíritu Santo, aleluya, también tenían que ser cuidadosos, también tenían que ser, aleluya, cuidadosos de guardar todo esto sin mancha, para poder entender todo lo que se desencadenó en el sacrificio de la cruz? ¿Sabes? El Señor no vino a morir nada más para marcar una profecía y ya, porque nada en las cosas de Dios están desligadas. Nada en las cosas de Dios están desligadas. El sacrificio, el sufrimiento, el padecimiento de Jesús en su carne nos estaba engendrando vida eterna, tía. Eso que querían todos evitar a la luz de la mente humana estaba engendrando vida eterna para toda la humanidad. Ese dolor que los apóstoles estaban, esa persecución, esa angustia, estaba, aleluya, generando un gran peso de gloria de Dios. Así como en ti y en mí todas las pruebas generan un peso de gloria. Pero hay que entender algo clave. A veces nosotros hemos recibido el llamado de Dios y nos enfocamos tanto en hacer la obra de Dios que nos olvidamos de adorar a Dios. Y este punto es muy importante porque entre los tantos afanes que hay en la vida, aún ocuparse en la obra de Dios de esta manera puede abrumar nuestra vida espiritual. El Señor dijo y nos enseñó que teníamos que velar y orar siempre, aleluya, para no caer en ningún tipo de tentación. Y el Señor nos enseñó que todavía, que Él tenía que adorar a Dios, que buscar de Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque la obra que le había entregado el Señor a Él era grande. Y Él no echó mano de su condición de Dios, sino que nos vino a demostrar, aleluya, que como ser humano íbamos a enfrentar muchas dificultades,
pero Él nos iba a dar la victoria si perseverábamos en adoración, si perseverábamos ministrando al Señor. Y con esto, mi amado, aleluya, entiendo que ministrar al Señor es porque apartaban un tiempo para adorar a Cristo, un tiempo de intimidad aparte de la obra. Un tiempo donde se conectaban y se religaban con el Espíritu de Dios, donde esperaban la voz del Espíritu Santo. ¿Quién Espíritu Santo? El que dejó el Señor como consolador cuando ascendió a los cielos después de haber resucitado y haber pagado la deuda por ti, por mí. Por eso le digo que tenemos que entender el sacrificio de la cruz para que podamos entender hoy qué pasa en las iglesias. Y todo tiene su ancla ahí, en la cruz. Y la gente incrédula dice, pero qué locos. ¿Sabe por qué? Porque no han entendido qué sucedió allá. Y podrán leer una y otra vez, aleluya, y sin haber entendido quién es Cristo para ellos, no van a entender nada. Por eso, nuestro cuidado tiene que ser en profundizar cada día más en la gracia, cada día más en ese perdón, cada día más en ese amor, porque eso es lo que nos va a llevar a doblar rodillas y poder ministrar, aleluya, a Dios. Poder tener y apartar un lugar, un momento para poder tener suministro del Espíritu Santo. Muchas veces el creyente empieza a ver la monotonía de los servicios. Mira, ya sé, ahorita va a venir esto, ahorita va a venir lo otro, y después de la lectura, las ofrendas, y después esto, ya me lo sé. Porque no entiende. Estos varones, aleluya, ya habían sido testigos del mover de Dios. Pero estaban, aleluya, descubriendo, estaban siendo enseñados por el Espíritu Santo que la única forma de poder mantenerse en la fe salvadora, aleluya, en la fe que nos da salvación en Jesucristo, es poder apartar un lugar, un momento diario para nuestro alimento. El apóstol Pablo, aleluya, fue encomendado para que tú y yo hoy conociéramos del Evangelio de Dios, mandado a los gentiles, grande obra, bendito sea el Señor, para que tú y yo hoy, a través de la historia y de todos los instrumentos que usó el Señor, pudiéramos haber conocido el Evangelio. Bendito sea el Señor. Pero esta obra grande, aleluya, no pudo haber sido posible con un ocurrir de ellos, con una iniciativa, aunque pareciera buena, porque aquí tenía que ir el Espíritu Santo de Dios delante de ellos, enseñándoles, ministrándoles, pausándoles cuando fuera necesario. Yo sé que tú tienes un deseo de servir a Dios. Yo sé que tú tienes un deseo de conocer al Dios vivo que mueve su diestra de poder cuando se le clama. Yo sé que en el corazón de todos los creyentes siempre hay de alguna u otra forma un deseo ardiente, aleluya, de ver la gloria de Dios. Sí, amén. Sí, amén. Pero para esto, mis amados hermanos, tenemos que recordar que hay un punto, un requisito, que no es, ¿cómo te digo? Que no es a la fuerza, que es un requisito condicional, pero que no es a la fuerza. ¿Sí me explico? Sin ministrar al Señor, tú no vas a escuchar la voz del Espíritu Santo. Creyente,
deseado del Señor. ¿Qué digo? ¿Que el Espíritu Santo no puede hablarle a alguien? No, sí, lo puede hacer. Pero estamos hablando, aleluya, de alguien, bendito sea Cristo. De alguien que necesita crecer en la palabra del Señor. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios puede llamar a cualquier pecador en cualquier condición, pero esa etapa ya pasó para ti. ¿Sabes que Pablo dijo que no todo el tiempo íbamos a ser niños? ¿Sabes que la misericordia del Señor, Dios tira la red en el lugar inimaginable y lo saca cuando Él quiere y como quiere? Pero esa etapa ya pasó para ti, para mí. Y ahora, así como a Saulo y a Bernabé y a Manaén y a los demás, los llamó, les puso un sentir, vamos, ayunando y orando. ¿Qué tenemos que hacer? Adora. Adora en medio de tu prueba. Adora y alaba en medio de tu prueba. ¿Sabes por qué? Porque ahí te vas a fortalecer, ahí te vas a suministrar del Espíritu Santo para que puedas ser capaz de ir allá y hacer la obra. No se trata de ponerse como locos trabajando de día y noche, de sol a sol en la obra del Señor. Lo sabes. No se trata de eso. No se trata de que vamos a agradar a Dios por las múltiples obras que nosotros hagamos. Hay necesidad de obreros que trabajen en la obra del Señor. Bendito sea Cristo. Pero no podemos, aleluya, ir sin el suministro suficiente. Acuérdense de las 10 vírgenes, bendito sea el Señor, aquellas que esperaban la venida del Señor. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? Aleluya. Porque Cristo viene y viene por un pueblo santo. Cristo viene por aquel que creyó en Él. Aunque el mundo se burle, la iglesia de Dios lo cree. Aquellas 10 vírgenes, bendito sea el Señor, llegaron y todas tenían lámparas, pero no todas tenían el aceite suficiente. Es como si yo quiero emprender un viaje con un vehículo y no pongo atención en lo que necesita mi vehículo para poder llegar al destino. Yo lo veo por fuera todo bien, parece que todo está bien, pero no veo el interior. Y a lo mejor tiene un poco de combustible para un tramito. Y todavía le piso el acelerador porque así lo siento. Pero si yo no me doy cuenta que no tiene suficiente combustible, así de enterito como esté, va a parar en algún punto. Todo el creyente, aleluya, tiene que revisar su lámpara. Tiene que ser vigilante de esa lámpara. Señor, mira mi lámpara. El Señor dice que seamos sinceros. El Señor dice que platiquemos con Él. El Señor dice que apartemos tiempo para que Él nos fortalezca en la oración. Señor, mira en oración, mira, Señor, mi lámpara tiene un par de gotitas. Señor, mira, ya casi ni se le ve. Señor, vengo a que tú llenes mi lámpara con aceite. Señor, te pido para que tú le des, Padre eterno, la fuerza suficiente, porque la obra no va a parar, Señor. La obra tiene que continuar. Yo quiero seguir, pero mira mi condición. Y ese es un corazón sincero que se acerca a Dios. Estos apóstoles, estos servidores del Señor ministraban al Señor, y muy seguramente en ese ayuno, en esa oración, ellos tenían muchos conflictos. Ellos de entrada ya habían desafiado al sistema fariseico y ya tenían suficientes problemas. Porque esto se estaba escribiendo, esta historia se estaba escribiendo. Ellos no tenían un precedente. Ellos estaban abriendo brecha. Y vaya que necesitaban confiar en las promesas de Jesús. ¿Tenían un precedente? Sí lo tenían, pero no todos lo veían.
¿Cuál era el precedente? Todas las profecías que habían hablado del Mesías. Pero no todos lo veían. Bendito sea el Señor. Y para muchos no había precedentes. Incluso cuando tú peleas con la duda, bendito sea el Señor, estos precedentes a veces se ven un poquito nublados. Y aún la duda la debemos traer al Señor, porque la duda puede erradicar la unción del Espíritu en tu lámpara. Porque la duda puede, aleluya, hacerte perder el rumbo de la promesa del Señor. Y estos apóstoles que recordaban día con día ese sacrificio. Señor, pero creo que sí estamos mal, pero tú moriste por mí, Señor, y esto no puede. Y nadie da la vida por alguien, aleluya, creyendo en una mentira. La patente, el sello de autenticidad de las promesas fue dar la vida por esa palabra y por esas promesas. Y estoy seguro que ellos recordaban, Señor, cuando estaban luchando con las dudas. No es posible, esto es verdad. Y el Espíritu Santo, aleluya, empezó a hacer la obra y habló a sus vidas. Bendito sea Cristo. Nosotros fuimos encargados en la obra del Señor porque el Espíritu Santo habló. Amén, gloria a Cristo. Porque el Espíritu Santo nos llamó. Solo sabe el por qué. Alabado sea el Señor. Pero entendimos una cosa, que cuando nosotros, en atención a ese llamado, bendito sea el Señor, nos desvivimos por la obra y que correctamente es, el Señor nos pasa a un siguiente nivel y nos dice: pues ya tienen el vehículo, ya se mueven, ¿sí? Pero chequen sus lámparas. Chequen sus lámparas, porque la lámpara necesita aceite. Porque el vehículo necesita combustible, no importa qué bonito se vea. Necesita combustible para que pueda moverse y llevarte al destino donde tú quieras ir. Aleluya, nuestros ministerios, nuestro servicio, nuestra fe necesita, aleluya, la dirección, la unción del Espíritu Santo para llevarnos no a donde queramos, sino a donde Dios quiera que estemos. Alabado sea el Señor. Es muy importante, aleluya, que tú y yo entendamos que en atención a la tarea que el Señor Jesucristo nos dio, para poder desarrollarla conforme a la voluntad de Dios, tenemos que apartar un tiempo para conocer a Dios cada día más. Está en el deseo de Dios que todo ser humano se salve. Muchas veces se ha predicado el Evangelio: solo haz la oración de fe y ya eres salvo. Ya fue salvo. Pero la palabra de Dios nos enseña que hay muchas cosas más profundas para esto. Tu aceite. Si esto no fuese así, las 10 vírgenes todas fueran salvas. Tienen lámpara. Hay muchos que no tienen lámpara. Pero de las que tienen lámpara, no todas tienen aceite. Bendito sea el Señor. Y la voluntad de nuestro Padre dijo, aleluya, expresamente: yo he venido a salvar almas. Y todo aquel que tenga el deseo de salvar almas tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de orar para que descienda fuego del cielo y consuma todo incrédulo, ese no es de Dios. Por eso el Señor le dijo a aquellos: ¿de qué espíritu sois?
tienen deseos de salvar almas, si tienen deseos de hacerle conocer a la gente que solo Cristo es el que sana, solo Cristo es el que salva, y solo Cristo es el que puede, aleluya, sustentarnos en medio de la prueba, bendito sea el Señor, amén, traen el Espíritu de Dios. Bendito sea Cristo. Pero para que podamos hacer esto, para que podamos ir a decirle al mundo que Cristo está a la puerta, que Cristo viene, que Cristo no va a tardar, que Cristo, estamos a punto de ser la generación que, hermano, de la que habló la palabra de Dios. Bendito sea Cristo. Y con toda certeza lo digo. Y me preguntas, ¿y si no pasa, hermano? No pasa nada, bendito sea el Señor, sigue la promesa en pie. Y se lo digo con sustento en la Biblia, el apóstol Pablo así lo vivió. Y sigue en pie la promesa, aún cuando el apóstol partió. Aún sigue en pie la promesa. Y nuestra tarea es vivir intensamente esta promesa. Ellos querían anunciar al Señor, querían expandir el Evangelio, pero necesitaban la unción del Espíritu Santo. Y necesitaban, aleluya, apartar un momento para ser fortalecidos en el Señor. ¿Sabes? Hay momentos en el que yo no sé ni qué voy a hablar acá. No se trata de que, no se trata del hombre. Yo sé que cualquier ministerio necesita la dirección de Dios para poder desarrollar su tarea. Pero no solamente es desarrollar la tarea, sino es enamorarse cada día más de Dios. Porque no podemos hacer la obra por nuestras propias fuerzas. Y esto va en paquete, mi hermano, no sé si me explico, aleluya. Cuando tú quieres hacer la obra, es que Dios un día, el Espíritu Santo, me llamó y pusieron manos en mí. Y estoy haciendo la obra, amén. Tienes lámpara. Pero ahora es nuestra responsabilidad, bendito sea el Señor, en atención a lo que Jesucristo dijo. Velad y orad. Ya eran llamados aquellos, ya caminaban con el Maestro. Pero les dijo el Maestro, velad y orad. Porque esto que estoy haciendo con ustedes, hay alguien que no le gusta. Velad y orad. Velad y orad. Y más adelante le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Mira, cálmate, porque han pedido tu alma para zarandear. Ocúpate en estas cosas, Pedro. Acuérdate que te dije, velad y orad, Pedro. Pon atención a lo demás, Pedro. Deja esos impulsos, Pedro, y ponte a orar, porque ahí va a haber dirección. Aunque el Espíritu Santo no había llegado, pues estaba el Maestro aún con ellos. Pero la palabra del Maestro, aleluya, les ministraba. Y en el momento en que Jesús ascendió al cielo, aleluya, el Espíritu Santo empezó a hablar a su debido tiempo. Y hoy está hablando el Espíritu Santo al pueblo de Dios. Y le está diciendo, pueblo de Dios, ministren al Señor. Yo no estoy hablando de cómo vas a hacer tu ministerio. Eso el Espíritu Santo lo va a poner a su tiempo. Lo más importante ahorita es el conectarse al suministro. Ministremos al Señor. Hemos visto más de una vez que en medio de todo el problema lo más importante es descansar en el Señor. Adorar. Señor, tengo tantas cosas que decirte, tanto que pedirte, pero ya las conoces, Señor. Pero no te he adorado lo suficiente como para que mi espíritu repose en ti. Bendito sea Cristo. Grandes cosas Dios va a hacer con nosotros, y por eso es necesario apuntalar este apartado. Todo ministerio que el Señor va a mover y está moviendo aquí, necesitan recordar que no pensemos solo en el ministerio, que el ministerio va a ser el producto, el resultado de nuestra intimidad con Dios. ¿Sabe por qué? Porque para
para ser salvo no necesitamos ministerios. Para ser salvo necesitamos estar firmes con el Señor. Y el Señor obrará conforme al Espíritu, conforme a la hora, porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Ahora, por eso, lo que más conviene al pueblo es ministrar al Señor, buscar el rostro del Señor con diligencia. Fíjate en qué terminó esta palabra del Espíritu Santo. Apartarme a Pablo y a Bernabé, a Saulo y a Bernabé. Todavía no lo llamaba Pablo, o no lo llamaban Pablo en esta cita, hasta, aleluya, 9, el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos. Lleno del Espíritu Santo. Cuando ellos se enfocaron en ministrar al Señor, el Espíritu Santo hizo lo que tenía que hacer en ellos. Y miren qué terminó ese ministerio, mi amado. En que tú y yo hoy de este lado del planeta tengamos la dicha de ser conocidos por Dios y de haber aceptado, aleluya, la única verdad, camino y salvación que es Jesucristo, aleluya. Ahora cuando nosotros nos afanamos, y yo ayer compartí con unos hermanos, aleluya, esta palabra que sí me hacía mucho ruido, hermanos. Porque todo hoy lo que se tiene que estar girando, lo que se tiene que estar predicando, tiene que girar respecto al sacrificio de Cristo para salvarnos y la venida de Cristo para llevarnos, aleluya. Y todo esos dos son los dos parámetros, aleluya, en que hoy se tiene que insistir. En que Cristo murió por ti, que Cristo te ama, que no hay otro camino, Cristo es la salvación, aleluya, y que Cristo viene por su iglesia, aunque en nuestra cabeza no entre. ¿Y sabe por qué muchas veces no entra esto en nuestra cabeza? Porque servimos mucho a Dios y no ministramos al Señor, que no es lo mismo. Nos afanamos tanto en las cosas de Dios que no ministramos al Señor, por eso se nos olvidan muchas promesas de Dios, por eso no podemos entender cosas básicas de Dios. Y nos desgastamos y decimos, ya basta con esto, ya basta de esto, ya basta de qué. Se nos olvidó ministrar al Señor para que el Espíritu Santo hiciera la obra de nosotros. Imagínense qué mega obra les dio. Pero como el Espíritu Santo después de eso empezó a glorificarse, versículo 9 en adelante, aleluya. Y las cosas eran evidentes. Y un ministerio tiene que enfocarse al servicio de Dios, al servicio de Dios, al servicio de Dios y olvidarse de ministrar a Dios en la intimidad. Señor, pero si yo te sirvo, ¿sabe por qué? Porque no importa quién seas, van a venir pruebas a tu vida y necesitas estar ministrando al Señor para poder entender, no para evitarlas. No estoy diciendo que aquel que ora y se tiene intimidad con Dios esquiva las pruebas, no, vienen, pero las podemos entender, las podemos enfrentarlas con más fuerza, con la armadura del Señor, podemos resistir y el diablo huye. Bendito sea Cristo. Ahora, esta predicación tiene que versar entre esos dos parámetros: el sacrificio donde Jesús pagó la deuda por mí y donde Cristo viene por la iglesia fiel. Y dice que en los días de Noé, eso es lo que estábamos reflexionando, en los días de Noé, que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Bendito sea el Señor. Que se dijo que iba a pasar algo que les iba a dar salvación, que iba a haber un diluvio y que entraran todos al arca para poder ser salvos. Pero muchos se rieron, locos, porque pasó mucho tiempo y se dijo, como se ha venido diciendo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y
muchos toman a menos esta palabra, pero hay siervos fieles que guardan esa palabra. Yo estoy seguro que Noé también ministraba al Señor para poder guardar esa palabra, aleluya. Para que su aceite tuviera, aleluya, al tope, bendito sea el Señor, como se requería según la obra. Y así mismo está pasando hoy un aspecto. 2, bendito sea Cristo, aleluya. Se darán en casamiento. ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo dice la palabra? Porque en los días de Noé se casarán y se darán en casamiento. ¿Qué más? Comiendo y bebiendo. Mi amado, un paréntesis. ¿Y qué de malo tiene comer comida, beber bebida, o sea, bebida que no es cerveza, pues? Comer, beber y darse en casamiento y casarse. ¿Y qué tiene de malo eso? ¿Sabes? La gente hoy está atendiendo nada más qué es bueno y qué es malo. ¿Qué es bueno y qué es malo? Si no es malo, voy. Si no es malo, lo hago. Y Jesús no solamente, no es que esté mal. Aleluya, no es que esté mal. Finalmente el Señor nos dijo que ejercitáramos los sentidos para discernir el bien y el mal. Esa es una tarea importante. Por eso lo de la vacuna es sobre eso. No es el sello de la bestia, pero es un ejercicio para el pueblo de discernir entre bien y el mal, porque esa es nuestra prueba. Ahora, la iglesia está muy entre aquí, o sea, discernir el bien y el mal, pero con mi Santo Espíritu. Por eso el ancla es ministrar a Dios para hacer la obra, ministrar a Dios para poder sostenerse en medio de la prueba, ministrar a Dios para todo, ministrar a Dios. Y hoy la iglesia nada más está solita por su propio juicio, lo que es bueno y lo que es malo. Y ni beber, ni comer, ni casarse, ni darse en casamiento es malo. Pero estarán tan centrados en discernir estas particularidades que se están perdiendo de lo general. ¿Y sabes qué es lo que encierra todos estos acontecimientos que enfrenta el mundo hoy? ¿Sabes qué es lo que encierra esto? Que Cristo viene. ¿Y cuáles serán las señales, Señor? Y habrá esto, y habrá pestes, y habrá hambre, y habrá guerra, y habrá apostasía, y la ciencia aumentará. Todo lo que hoy estamos viviendo. Y la iglesia no es malo. Sí es bueno, le entro. Por eso necesitamos ministrar del Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta, mi amado, aleluya, cómo esto es fundamental, es fundamental para la iglesia como lo fue para aquellos apóstoles? No se sentaron a decir, a ver, ¿quién le entra? ¿Cuántos van a ir? Alcen la mano y no van. ¿Cuántos van a ir? ¿Cuántos van a dar? No era democracia. No era mayoría visible. Era lo que el Espíritu Santo dijera. Oye, pero si arrastraba desde el pelo y la lengua a los hermanos, apartar la sábana. Así dijo el Espíritu, y así respaldó el Espíritu. Apartarme a fulanito de tal para los ministerios. Así dijo el Espíritu. Y tienes lámpara.
Al que le apartó para esta obra le dio lámpara. Al que le apartó para la otra obra le dio lámpara. Y nuestra responsabilidad es llenar esa lámpara. Llenar esa lámpara. ¿Cómo? Señor, quiero que me... A veces, hermanos, en medio del problema lo hemos vivido en carne propia. A veces en medio del problema lo que queremos saber es nada más, Señor, ya está bien, ya pedí mucho por esto, Señor, nada más solo quiero saber una cosa. ¿Estás aquí? ¿Estás conmigo? Nada más que ya no te estoy pidiendo, Señor, quita esta carga de mí, Señor, ayúdame, háblales, desciende el fuego. Nada más quiero saber si estás aquí, Señor. Y cuando el Señor te dice, adelante, hijo, continúa, te sientes libre, aunque tu problema todavía continúe. El Señor nos ha dicho que ha estado con nosotros y que debe estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero esto a veces se nos olvida si no ministramos a Dios. A veces alguien nada más te dice, hermano, es que mira, tengo este problema. Hermano, ven acá, vamos a adorar. Hermano, pero es que yo pensé que íbamos a reprender y que iba a salir fuego y que iba a encender fuego. Vamos a ministrar a Dios. Vamos a ministrar a Dios. Y que el Espíritu Santo hable. Con el grandísimo poder con el que Dios creó los cielos y la tierra, hermanos, jamás de los jamases va a ignorarle lo que te pase a ti, lo que me pase a mí. Jamás. Son preguntas precipitadas. Dios tiene todo bajo control. Pero sí, necesitamos fortaleza del Espíritu, aleluya. Necesitamos ser ministrados por el Espíritu, pero también ministrar a Dios. Porque pedimos, Señor, dame, Señor, dame. ¿Y tú cuándo? Y se nos olvida de dar para poder recibir. Y siempre estamos, dame, dame, dame de tu Espíritu, dame de tu Espíritu. Pero no abrimos nuestros labios para adorarle. Y los que lo han experimentado saben qué diferencia hay entre esto. Los que lo han experimentado saben cómo el Señor ministra a su pueblo cuando tú ministras a Dios. Y yo no estoy hablando de respuestas de Dios, sino de procesos de Dios. Cómo Dios se mueve en el tiempo de la prueba. ¿Y qué es lo que espera el Señor en el tiempo de la prueba de ti? Y el tiempo de la prueba no simplemente es un problema. ¿Sabes que todo el tiempo somos probados? Aun cuando estemos aparentemente sin problemas. Somos probados también en los tiempos buenos. Y somos probados en los tiempos malos. Nada más que nosotros nos enfocamos en los malos. Dijo el Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Buenas y malas. Así que en todo tiempo tú eres probado. Bendito sea Cristo. Alabado sea el Señor. Así que la prueba no solamente se va a quedar en lo bueno y en lo malo de lo que se llama problema o aflicción, no, sino también prueba es la fe en general. Es una prueba para decir cómo vamos a decidir sobre algo. Y aquí está el ejemplo. Hermanos, ¿a quién mandamos? ¿Cómo le hacemos? A ver, ¿quién dice yo? Ministremos al Espíritu de Dios. Ministremos a Dios. ¿Por qué? Porque este tipo de decisiones también son pruebas. Y en medio de la prueba, bendito sea el Señor habla.
Y cuando dijo, hagan esto, así va a ser. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto, mi amado? Que un punto medular en tu servicio a Dios, en lo general, que un punto medular para sostener, aleluya, tu fe, mantenerla viva en medio de las circunstancias. Bendito sea el Señor. Mantenerte firme en medio de la prueba, en medio del desierto, y aún mantenerte firme en medio de los tiempos buenos para no extraviarte. El secreto de esto es ser un adorador. El secreto de esto, aleluya, es ser un ministrador del Señor, bendito sea Cristo. Porque solo así podemos hoy juntar las piezas del mundo. Yo le decía la vez pasada, es que la iglesia no solamente está analizando la pandemia. La pandemia es una pieza del rompecabezas así de chiquita. Por el Espíritu de Dios, la iglesia está siendo, aleluya, movida para que analicen las señales en su conjunto y que digan, Señor, ¿cuánto sentido tiene, Señor, aleluya, ese sacrificio en la cruz del Calvario? Ahora entiendo, Dios, por qué tuvo que ser así, Señor. Ahora entiendo cómo tú fuiste revelando las cosas a través de tu iglesia, con lloro, con llanto, con sufrimiento y con algunas muertes de tus mártires, para que hoy yo pueda ser partícipe de esa gracia y que yo pueda entender que las promesas de Dios son sí y amén, inamovibles aunque no entren en mi cabeza. Por eso el Espíritu de Dios nos dice y habla hoy: tenemos que ministrar a Dios, pueblo. Estás llamado a servirle, pero no se te olvide llenar tu lámpara. No se te olvide llenar tu lámpara, porque largo es el camino. Así que a los que conocen a Jesús, llenemos nuestra lámpara. Y a los que todavía no conocen a Jesús, tomen su lámpara. Porque solamente Cristo Jesús, aleluya, es el único que nos va a poder rescatar, es el único que nos va a poder sostener, es el único que nos va a poder dar sabiduría para salir de esas tinieblas, para salir de esa gran Babilonia que va a ser destruida. La tiene el Señor en la mira y está a punto, mi hermano, de jalar el gatillo. Aleluya. Salte de ahí, en la mira. Y ahorita me viene esto a la mente. ¿Sabes cómo es un francotirador? El francotirador está apuntando en la mira al objetivo. ¿Y el objetivo, sabes cómo está? Comiendo y bebiendo. Así, como si nada. Aquellos que viven en la ignorancia, aquellos injustos que le dan la espalda a Cristo Jesús, que menosprecian a Cristo Jesús, que no aceptan la palabra del Señor, que no aceptan ese regalo de amor que Dios les dio, son los que están en la mira. Y les dice el Señor por amor: mira, a ver, hijo, salte de ahí. Estoy a punto de jalarle el gatillo. Y por amor te digo, salte de ahí y ven a mí. Así les dice el Señor a los que todavía no han aceptado a Cristo. Y así le encarga a la iglesia la comisión. Iglesia, son los últimos tiempos, bendito sea Cristo. Estamos aquí, aleluya. Son los últimos tiempos, bendito sea el Señor. Y vayan, dense prisa, pero no vayan con sus propias fuerzas. Pongan atención, porque ustedes en el intento se pueden quedar también. Si se quedan sin combustible, aún en el intento se pueden quedar ahí. No se olviden de ministrarme a mí, para que sus lámparas tengan suficiente aceite de ida y de vuelta. Cuando alguien no calcula bien el viaje, se va y queda varado allá.
Cuando alguien quiere construir una casa y no calcula bien los gastos, dijo el Señor, dicen, mira este imprudente. Cuando alguien va y dice, no sé, ahí Dios proveerá. Sí, Dios provee, pero búscale. Ministrale. Para que puedas tener aceite para llegar y para volver a Cristo. Para llegar al campo de trabajo, para llegar a las calles, para llegar a las plazas, para llegar a todo eso donde tiene que dar salvación el Señor y para volver al Señor. Un siervo prudente. Ministrar al Señor es clave. Tienes tu lámpara, llénala del aceite del Señor. No tienes lámpara, ven a Cristo para que Él te dé la salvación, para que Él te pueda abrir los ojos y puedas entender lo peligroso de los tiempos en que estamos y lo grande que es su misericordia. Pues sabemos, mis amados, y voy terminando, que no hay pecado que espante al Señor. No hay nada que pueda impresionarlo. No hay nada de lo que tú hayas hecho que pueda impresionar a Dios. Su misericordia es grande. Y cuando Él dice grande, es incomprensible para ti y para mí. Es grande, de verdad, grande en sobremanera. Así que solo está en tu decisión. Solo está en tu decisión. Y aquí yo pongo la vida y la muerte delante de ti. Está en tu decisión. Te dice el Señor, toma la vida. Te dio la respuesta, toma la vida. Pero es tu decisión. Cristo viene pronto. Iglesia, Cristo viene pronto. Afirma tus pasos. Cristo viene pronto. Llena tu lámpara. Pueblo, aleluya. Pueblo que no conoce a Dios, vengan a Cristo porque Cristo viene pronto. Y no habrá nadie que pueda cambiar los rumbos de su profecía. Aquí no habrá ni paros, ni manifestaciones, ni poder político ni económico que pueda mover los designios de Dios. Así que el Señor está hablando, el Espíritu habla, el Espíritu Santo, aleluya, que fue enviado por el Señor Jesucristo, hoy le está diciendo a las personas, vengan a Cristo, aleluya, salgan de la gran Babilonia porque está en la mira del Señor y muy pronto va a ser destruida. Y al pueblo que conoce a Dios le dice, pueblo, afirma tus pasos. Pueblo, prepárate. Pueblo, deja de estar buscando cosas tan pequeñitas entre el bien y el mal. Se ve con los ojos del Señor. Repito, buscar cosas de bien y mal no es malo, pero no es así. Es con la palabra de Dios en todo. En todo. Porque no hay nada que se escape de la visión de Dios, bendito sea el Señor. Y es lo que el Señor le quiere dar a su iglesia. Así que, pueblo de Dios, ánimo. Entonces estás pasando pruebas, pueblo de Dios, ministra al Señor, porque en esa administración el Señor te va a fortalecer, te va a dar dirección de su Espíritu Santo. Va a hablar, bendito sea el Señor. Estás, pueblo, estás aparentemente sin pruebas. Ministra al Señor porque también, aleluya, está siendo probado, aunque tú no lo sepas. Para que en medio de esta prueba que aparentemente no tiene aflicción, tú puedas escuchar la voz de Dios. Iglesia del Señor, estamos viviendo tiempos difíciles. Y hoy más que antes necesitamos ministrar al Señor. Para que el Señor dé la dirección, para que el Señor haga su voluntad. Sea cual sea la que Él decida, es lo que más nos conviene. Yo le comparto, ya termino, y hace poco
comprendía yo en mi familia, con mi familia, una de las decisiones más difíciles que hemos pasado, o pruebas difíciles que hemos pasado. Y después de 4 años más o menos, comprendimos, ¿sabes qué? Creo que fue lo mejor. Ya con una aceptación y con un reconocimiento de que, a pesar de que Dios para nosotros así decidió, digo, fue lo mejor. La prueba que hoy pasamos, aleluya, no la pedimos. No la pedimos. Pedimos gloria de Dios, pero la gloria trae prueba consigo. Pedimos presencia de Dios. Sí, pero me vas a conocer bien, dice el Señor. ¿Sí? Tú no conoces a una persona hasta que no veas qué hace esa persona por ti. Hasta que no veas de qué es capaz. Tú puedes decirle, mira cómo se ve, cómo es, cómo hace, cómo lo hace. Y este sí es mi amigo, porque este mira que está conmigo, me sonríe. Pero en medio de la prueba, ahí se ve quién realmente se preocupa por ti. Y aquel que me sonreía, que me decía, no está en medio de mi prueba. Y aquel que no, aquí está junto a mí. Aquel que yo pensé que me iba a ayudar no se apareció, y el que jamás pensé que me iba a ayudar, aquí está conmigo. Bendito sea el Señor. Para poder conocer al Señor, tenemos que ver su gloria. No podemos conocer al Señor así nada más porque sí. Porque no vamos a comprender qué es capaz de hacer por nosotros. Que fue capaz de hacer por nosotros. No lo vamos a entender. Al grado que muchos dicen, pues yo no le pedí morir por mí. Esto es uno de los más deplorables grados de ignorancia que hay en el ser humano para con lo que hizo Cristo con nosotros. Cristo murió por nosotros, pagó por nosotros. ¿Qué más prueba para saber que Él no nos va a abandonar? ¿Sí? Bendito sea Cristo. Creo que la iglesia toda entiende que constantemente estamos sometidos a prueba. Así que si esto es así, mi hermano, todo el tiempo necesitamos ministrar de Dios para escuchar la voz de Dios. No esperemos, aleluya, los tiempos críticos que pasa todo hijo que lleva al extremo las cosas. Seamos el siervo prudente. Seamos como esas 5 prudentes. Y repito, esa prudencia no significa ausencia de pruebas, prudencia, diligencia. Y ahí el Señor obrará conforme a lo que Él dijo. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos entienden que el Señor habla a través de su palabra? Aleluya. ¿Cuántos entienden que el Señor habla con su Espíritu hoy? Y todo lo que el Espíritu Santo puede hacer, aleluya, y quiere hacer, aleluya, es porque un día el Señor murió por nosotros. Alabamos a Cristo. Así que tampoco ignoremos la voz del Espíritu. Bendito sea el Señor. Póngase sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor.